Hola, ¿cómo estáis, familia? Aquí estamos otra vez grabando Memoria en un tambor. Vamos a, podcast número 83, Catalina de Erauso, la monja alférez. Antes de nada, entra ya como siempre. Hoy me gustaría, robaros un poquito, unos minutos de vuestro tiempo para hablaros del libro que va a salir, sale mañana. Hoy es 21 de marzo, mañana estará a la venta 22 de marzo de 2023. El libro, que he escrito durante estos últimos meses, que se titula España y su herencia invisible. Ya digo, os robo unos minutos para hablaros un poquito del tema y que sepáis un poco con qué podéis encontrar. Simplemente, es un libro que se ha escrito, que lo edita Espasa, del Grupo Planeta, la editorial Espasa. Como os comentaba en el audio anterior, un trabajo bastante largo, un trabajo que desde luego no sale de ninguna ocurrencia, sino que creo que uno dice, voy a escribir un libro. No, yo creo que es una necesidad, nace de una necesidad, ¿no? De nuevo, pues por compartir, ¿no? Compartir cosas que uno lleva dentro, cosas que uno quiere contar. Y pues como hago los audios, es un poco la idea que cuando empecé a escribir este libro tenía muchas ideas dentro y creo que ya llega el momento de sacarlas en un formato diferente al audio, en un formato para leer, en lo que es un libro. Digo que es mi primera incursión en este mundo de la escritura, que es complejo, no es fácil. No esperéis un libro de historia puramente porque no es un libro de historia. Sí, sí es un libro de historia, pero no es un libro de datos, no es un ensayo. Es decir, creo que hay personas que escriben historia mucho mejor, que es investigadores y escritores que se dedican a escribir de historia, que lo hacen mucho mejor, que ya han tratado temas ya anteriormente, datos, personajes. Pues eso realmente, no, de eso no va el libro. El libro habla de historia, pero con unas conexiones claras con lo humano, con lo actual. Durante la escritura del libro, he hecho una constante mirada hacia adentro, según iba escribiendo, según iba avanzando y me iba nutriendo de ideas nuevas. De hecho, mientras escribía iba descubriendo sentimientos personales y facetas que estaban ahí que nunca habían salido. La verdad es que eso ocurre cuando se escribe porque es más lento, el proceso es más lento, mucho más introspectivo que es lo que grabar un audio. Entonces, uno tiene tiempo para pensar, para madurar un capítulo siguiente, el anterior, cómo conectarlo. Es decir, es una experiencia diferente, de luego, muy diferente a, por supuesto, hablar en un audio. De alguna forma, digamos, yo lo llamaría que es una improvisación controlada. Es decir, yo la verdad es que me he puesto a escribir de una manera improvisada. Es como yo soy así, es decir, empiezo a escribir como empiezo a hablar, es decir, no. Y sin embargo, hay que darle un orden, hay que darle un formato diferente, y yo creo que ha sido un poco la experiencia nueva ha sido esa, ¿no? El improvisar, pero de una forma controlada, de alguna forma, es un poco como yo lo llamo. Espero que lo leáis muchos. Hay algo siempre de autocensura, porque el mensaje llega mejor sin estridencias. Yo sabes que yo soy un poco a veces no vehemente, pero sí, me lanzo enseguida, me gusta hablar con sinceridad, entonces, en la escritura uno puede controlar eso, puede colocarlo de una manera diferente, pero siempre con total sinceridad. Es un poco lo que os quiero contar, de la manera que he escrito este libro. Tengo ya una edad y yo creo que es el momento de trasladar, como se llama el título del libro, La España y su herencia invisible, trasladar esa herencia invisible que todos llevamos dentro, ¿no? Que viene de muy atrás, trasladarla de forma natural, y más que un gusto por trasladarla, es una responsabilidad que tenemos todos por transmitir esa herencia que siempre tiene relación con la historia de España, por supuesto, pero también tiene relación con nosotros mismos, con la propia humanidad, ¿no? Con nuestra condición de humanos. Yo creo que es un poco el libro trata de eso, ¿no? De transmitir una herencia, por supuesto, en cuanto al lugar de nacimiento, que es España, que todos somos españoles, los que somos españoles. Sé que este audio lo escuchan muchas personas que no son españoles, pero también se pueden sentir identificados con lo hispano, que viene a ser lo mismo. Y trasladar esa herencia es una responsabilidad. De eso va el libro, ¿no? De conocernos a nosotros mismos de una forma, con mi experiencia de alguna forma, porque evidentemente lo escribo yo, pero yo creo que va mucho más allá de la historia. Es decir, creo que es un montón de ideas que vuelco ahí, que espero que sean de vuestro agrado y está hecho con todo el cariño, toda la sinceridad y con toda la necesidad de trasladar, ¿no? al mundo, lo que llevas dentro. Son experiencias personales, realmente. Cuando uno escribe, siempre escribe experiencias personales, aunque sea, puede ser un libro como este, que tiene un formato un poco personal, puede ser una novela, puede ser un ensayo. Al final todos los libros tienen todo lo que se comunica al mundo, a otras personas, siempre tiene un punto de trasladar las experiencias personales. Todo lo que no sale por nuestra boca o de nuestro cerebro son experiencias personales, lógicamente, lo que hemos aglutinado durante mucho tiempo.
Ahora os cuento un poquito de qué va el libro, muy por encima. A veces, me llegaban ideas que en forma de avalancha, ¿no? Que son difíciles de controlar. Tenía que recolocar mi mente para escribir con cierto orden. Como ya he dicho en alguna ocasión, el libro es una inmensa, ya he dicho, creo que lo dije en el último audio, creo. Es como una inmensa entradilla de los podcasts, ¿no? Es donde me dejo ir, donde hablo sin... Entonces, bueno, a modo de confesión os diré que la temática con la que yo ofrezco, o sea, cuando contacto conmigo la editorial, realmente lo que les comenté que iba a escribir y que tal no tiene nada que ver con lo que al final ha salido. Es decir, ya digo, he cambiado completamente todo, he ido descubriendo facetas nuevas. En fin, el libro al final yo creo que ha quedado un libro muy fácil de leer porque está muy compartimentado en capítulos. Son capítulos ligeramente conectados entre sí, pero que se pueden leer en pequeños ratos. Es decir, son capítulos muy cortos. Tienen muchos subapartados, pero cortos, que se tratan temas muy diferentes, pero creo que no me he dejado casi nada en el tintero. Y creo que es una lectura muy sencilla, muy sencilla. Yo creo que es un poco también lo que pretendía, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que es fácil de leer. De hecho, a quien lo ha leído ya, que no conoce el podcast y gente que tal, yo creo que le ha gustado, que empezó a leerlo y que le ha aportado a modo de experiencia personal, ¿no? Ya conectado con aspectos de la historia de España y de la historia de la humanidad realmente, que desconocía y que le han hecho pensar. Y bueno, es un poco eso, ya digo, la gente que me ha comentado, de momento esas son las sensaciones que he sacado. Es pronto, a ver qué me contáis vosotros. Y bueno, pues el libro, simplemente por daros una pista del libro, simplemente como eso, os voy a leer un poco el índice. Pero vamos, tardo 5 minutos. Ni eso, mucho menos. Fijaos, el índice, para que os hagáis una idea, simplemente hay una primera parte que se llama Somos cómplices. La primera parte se llama cómplices y he querido, digamos, decir la responsabilidad que tenemos para la divulgación de la historia. Es decir, que somos un eslabón más. Es decir, somos cómplices para bien o para mal. Somos cómplices si lo hacemos bien y somos cómplices en el sentido negativo si no no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí poco hablo de los inicios de mi contacto con la divulgación. Un poco hablo de todo lo que me ha sucedido para hasta llegar al podcast, hasta llegar a este momento. Y bueno, hay una serie de capítulos que son capítulos muy cortos, como antes os decía. Es un libro que creo que es muy fácil de leer. La segunda parte se llama Somos humanos. Es decir, la primera se llama Somos cómplices y la segunda Somos humanos. Y ahí describo un poco nuestra condición humana, de dónde venimos, nuestro origen, el sentido de la vida, la apreciación de lo que tenemos, de este milagro que es la vida, ¿no? Y la conciencia que tenemos que tener sobre ello, ¿no? Valorar la vida y valorar nuestro papel aquí. Yo creo que esa es la parte de Somos Humanos, una parte que muy personal, pero que creo que ayuda mucho a entender el resto del libro. La tercera parte se llama Somos españoles. Ahí ya hablamos de cómo nace España, nuestro sentido nacional, la huella que hemos dejado en el mundo, cómo veo yo, con vuestra ayuda, cómo veo España desde dentro, ya muy tirando hacia la actualidad. Es decir, mezclo historia con la actualidad y con reflexiones constantemente. Es decir, no les digo que no es un libro de historia, un ensayo al uso, sino que es un libro lleno de reflexiones, basadas en la experiencia del podcast, mi experiencia de la divulgación y sobre todo lo que vosotros me habéis transmitido en gran parte. También eso aparece aquí. La cuarta parte se llama Somos herederos y ahí ya hablo más, es digamos la parte del libro que más habla de historia. Dedico un capítulo a Atapuerca, la reflexión que a mí me produjo la visita a Atapuerca, lo que a mí me pudo influir, ¿no? Ese contacto con nuestros ancestros más lejanos. Luego dedico un capítulo a las mujeres, concretamente a las mujeres, cuál es su misión, su papel en la vida, ¿no? El injusto tratamiento que ha tenido la historia hacia las mujeres, que no deja de ser injusto mientras han sido siempre la mitad de la humanidad, ¿no? Y sin embargo la historia pues ha olvidado de ellas, salvo en casos muy, muy especiales. Y luego hablo, de todas las civilizaciones que nos han influido y por qué, en lo que yo percibo y por qué las considero fundamentales, ¿vale? Hablo de somos nuestro enlace con el Mediterráneo, hablo de Roma, hablo de los árabes, y luego hablo de dos partes que me encantan que de la historia española y que yo las considero fundamentales, que es la Reconquista y el Camino de Santiago. Me parece fundamental, ¿no? A mí además ese tema me apasiona, ¿no? El Camino de Santiago como eje vertebrador y
que relanza España en el momento muy concreto. Dedico un camino de Santiago en ese aspecto. Hablo de la Reconquista, del término Reconquista, lo que pienso de él, lo que he ido acumulando de tal. Bueno, hablo de otro capítulo que llamamos americanos, es decir, como también somos americanos de alguna forma, o sea, que el descubrimiento de América cambia por completo el país y lo que hoy somos. Dedico un capítulo a la leyenda negra. En fin, hablo de otro capítulo a la transición, por ejemplo. Pero como veis, toco temas muy separados, tiene un hilo conductor histórico claramente, pero todos van hilados en respecto a hacernos ser conscientes de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces, ¿no? De alguna forma. Todo de un punto de vista ligeramente personal, pero sobre todo de introspección, de ayudar a buscar una identificación. Es un poco lo que con el libro, y tenía necesidad de contarlo, ya digo, como te comentaba al principio, ¿no? Y por último, la última parte, que se llama Somos conscientes, entre interrogaciones. Bueno, y ahí hablo un poquito de temas un poco más personales, hablo un poquito, si somos conscientes realmente del papel que tenemos en la vida y tenemos en España y tenemos para transmitir esta herencia invisible, como se llama el libro, ¿no? Y al final, dedico un pequeño capítulo más, un poquito más largo, a Memoria de un tambor, simplemente donde comento alguna peculiaridad o interioridad del podcast, pues que a modo de compartir un poco íntimamente algún aspecto del podcast que no se conoce con normalidad. Bueno, una de las cosas que denota lo que estamos consiguiendo, evidentemente, y el grado que tenemos de complicidad unos con otros, y tenéis conmigo en general, es el otro día me llaman de la editorial diciéndome que antes de salir a la venta el libro, hacía días, antes de salir a la venta la primera edición, ya están preparando la segunda. Es decir, el número de precompras que habéis hecho, lógicamente todos los que me conocéis, porque solamente son oyentes del podcast, nadie más. Es muy raro que alguien que no conoce al autor o no compre un libro en precompras, salvo que conozcan una referencia o tengan una referencia. Es decir, habéis sido vosotros los mismos que me mandéis correo, los mismos que comprasteis camisetas para Ucrania, los mismos que promocionéis el podcast entre vuestra gente. Es decir, el libro ya va hacia la segunda edición antes de salir la primera. Me parece que es una auténtica barbaridad. Y eso es síntoma de lo que estamos haciendo bien las cosas entre todos. Y ya digo, y sois vosotros los que estáis tirando de este carro, realmente. Yo soy un simple elemento, como siempre digo, aglutinador. Soy un banderín a que la gente se engancha y ya está. Pero esto es un proyecto entre todos. Y esta segunda edición, ya digo, que sale antes de salir la primera, para las condiciones que yo pueda tener lo que puedo ofrecer a nivel literario, que es poco, pues me parece una auténtica pasada. Realmente cuando el otro día me lo dijeron, pues la verdad que fue una noticia, ya digo, por supuesto, como antes lo decía, no es sobre todo por la satisfacción de ver lo que estamos consiguiendo, el grupo que estamos formando, ¿no? Creo que es un tema importante y creo que lo deberíais saber y darnos todos la enhorabuena por el grupo que estamos formando, que estamos consiguiendo. En la solapa aparece un tío muy guapo, un tío muy bien parecido. Bueno, y poco más, ahí está el libro. Ya digo, mañana es 20, hoy es 21, mañana es 22 de marzo, mañana estará a la venta en todas las librerías importantes, en el Corte Inglés, en Amazon, en la Casa del Libro, en la FNAC. Está en formato ebook, está en formato por supuesto papel. Y estoy deseando, porque poderlo presentar. Me imagino que la editorial hará un trazado de presentaciones, no tengo ni idea cómo se va a organizar. La idea, ojalá yo pudiera presentarlo a todos los lugares y conoceros. La verdad es que es un poco el motivo, ¿no? Ya digo, como siempre decimos, crear una comunidad, ¿no?, entre nosotros. Realmente el libro lo hemos escrito entre todos. Yo lo he escrito con la experiencia, con vuestras sensaciones, lo que me habéis transmitido, ¿no? Y entonces, me gustaría en las presentaciones poderos conocer. Me encantaría dedicarlo a cada uno de vosotros. Es que sería mi ilusión y poder saludaros, estrecharos la mano y aunque sea charlar un minuto, ¿no? Para no sé, a mí eso me hace ilusión, realmente me hace ilusión. Y esto puede ser un pretexto para conseguir eso, ¿no? Como ya pasó cuando hacíamos los viajes, pues pasaba una cosa parecida, os conocía y charlábamos y es una experiencia muy, muy, para mí, muy agradable, la verdad.
Entonces, como digo, mañana está a la venta, mañana está a la venta, Editorial Espasa. El precio van a ser 19,99 el formato libro, el formato papel, y el ebook 8,90 euros exactamente. Son 250 páginas, y ya digo, pero son 250 páginas que son yo creo que son de fácil lectura. Yo por lo menos es la idea que tengo, y bueno, y así lo he escrito con esa idea, ¿no? Bueno, ya digo, las presentaciones los iré anunciando cuando surjan, pues en la web pondré anuncios. Si hay una presentación lo pondré en la web de memoriaduntambor.com. En las redes sociales también lo anunciaré, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, y los audios que grabo un audio, pues os contaré un poco a ver si nos podemos encontrar en algún sitio. Ahí ya digo que me haría mucha ilusión. Yo digo que fundamentalmente el libro es una herramienta de comunicación, una herramienta de comunicación en la que comparto cosas. Yo creo que los oyentes os vais a sentir muy identificados con el libro, y va a traer, yo creo que puede ser también una herramienta, un vehículo para conocer gente, o sea, para que gente de fuera conozca el podcast, y ojalá, ¿no? Y se apunte. Es un medio de expresión donde vuelco mil cosas que necesitaba compartir. Creo que ya me conocéis, y os doy mi palabra de honor que ojalá pudiera de verdad llegar a la mayor cantidad de gente posible, y os garantizo que para ello estaré dispuesto a renunciar a esa pequeña remuneración que supone la escritura de un libro. Ya sabéis que, evidentemente, para un autor como yo, que además soy primerizo, pues evidentemente el tema económico, pero es lo de menos, es decir, ¿no? Es irrelevante, pero yo creo que lo relevante es que eso, que me da la oportunidad de una editorial importante, pues compartir mis pensamientos y mis experiencias, ¿no? Ya solamente con eso ya tengo el pago hecho. Entonces, pero lo que os decía, que realmente lo hubiera hecho gratis, es decir, que ojalá hubiera llegado gratis un libro a cada uno de vosotros, de verdad. Además lo digo con el corazón en la mano, no. Eso sería mi gran ilusión, que podéis leerlo todos con tranquilidad, pero bueno, eso no puede ser porque evidentemente la editorial tiene que cubrir los gastos, y nadie regala un libro, pero que era un poco la idea, es decir, como hago con los audios, es decir, bueno, pues de manera absolutamente desinteresada y con el objetivo fundamental y bonito de conectar con la gente y poder transmitir lo que llevas al interior, ¿no? La portada, bueno, es una portada que fue un poco, la propuse la idea a la editorial, es una portada en la que sale, bueno, la idea que tenía era un elemento de la historia de España importante con personas de la actualidad. Es decir, el libro lo que intenta es conectar la actualidad o las personas que hoy estamos en este mundo, ¿no? con la historia de España, con la historia de la humanidad, pero también con la historia de España. Entonces, mi idea de portada era un símbolo de la historia de España, y personas en la actualidad, digo, viendo ese símbolo, viendo ese monumento. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que eso se ha plasmado muy bien. Sale el monasterio del Escorial de fondo, y personas, digo, de hoy, pues salen de todo tipo de características, pues personas mayores, niños, mujeres, hombres, sale de todos pues mirando hacia el Escorial, de espaldas, mirando la obra del Escorial y como identificándose con ese pasado y esa herencia invisible, ¿no?, que nos transmite la historia de España. Ya digo, no solo de España, sino la historia del mundo y de la humanidad. Y es un poco el motivo del libro. Yo estoy contento, realmente estoy contento con lo que he hecho, y porque he volcado lo que llevaba dentro. Y repito, ya acabo con con el tema del libro. No os molesto más. Realmente creo que es un libro que va a apreciar más el oyente del podcast, obviamente porque hay conexiones con lo que ya me conocéis. Pero al final, como antes os decía, está construido sobre experiencias con vosotros, no sé, yo creo que es lo que puede tener más fuerza a la hora a la hora de leerlo, pues que notéis ciertas conexiones, ¿no?, de lo que esta comunidad comunidad que ya está construida. Y ya digo que en buena parte el proyecto del libro es vuestro también, porque ya digo, me he nutrido un poco de vuestras sensaciones, vuestras experiencias, y bueno, esto ya digo que no tiene más explicación. Pues nada, vamos a ver, la idea que tenía era hacer un podcast solamente sobre esta presentación del libro, grabar un podcast cortito de unos minutos presentando el libro, pero esa es la idea inicial, pero digo, pues, que no puede ser, o sea, no puedo traer aquí a la gente un podcast de 15 minutos o 20 minutos hablando del libro y ya está, y abandonaros hasta el siguiente. Creo que entonces, bueno, pues he preparado un tema histórico corto, porque realmente es corto, no va al uso de Memoria de un tambor, pero creo que ya que os habéis tragado el tema del libro y tal, pues bueno, pues creo que era necesario meter un tema histórico, ya digo, para que lo podáis escuchar y compartirlo con vosotros y pasar un rato juntos, que es lo que siempre hacemos.
España y su herencia invisible, nombre del libro. Espero que os guste, que apreciéis el mensaje, que hay detrás que hay muchas horas de trabajo detrás, obviamente. Me río de lo que cuesta grabar un audio comparado con el libro. Y nada, y espero vuestras opiniones, que espero que sean positivas, ojalá. Pues nada, como siempre os digo, me despido. Estamos, despido esta entradilla. Ya sabéis que podéis contactar con el podcast y contarme vuestras cosas en Facebook. Tenemos cuenta en Facebook, cuenta en Twitter. Por cierto, en Facebook hace tiempo que no puedo contestar mensajes privados, no sé qué pasa, no os enfadéis, es que no puedo contestarlos, por lo que sea, no sé qué ha pasado, intento arreglarlo y es imposible. Así que mientras lo soluciono, que sepáis que en Facebook no puedo contestar mensajes personales. También tenemos cuenta en Instagram. Y nada, y como siempre digo, el podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas, todas sin publicidad. Todos los contenidos están accesibles, son 100% gratuitos y como siempre comento, solo se aceptan donativos voluntarios con los que se mantiene esto en marcha y que lo podéis hacer en la página web memoriaduntambor.com en el apartado donativos. Repito, España y su herencia invisible, Editorial Espasa. Espero que os guste, que ya os aporte algo. Un montón de líneas escritas por un señor con muchas canas ya, que soy yo, con cierta experiencia acumulada también, pero con la misma ilusión que un treintañero, obviamente. Es lo que me sigue alimentando y cada día a día. La verdad es que bueno, pues esa es la manera que tengo de entender la vida. Vamos con Catalina de Erauso, la monja alférez. Casi nada, una aventura increíble. Va a ser corta, pero un personaje súper curioso que me imagino que muchos ya habéis oído hablar de él o de ella y otros no, y espero que también que os aporte algo. Venga, pues ya dejamos el tema del libro, vamos a por el podcast de hoy, podcast número 83, casi nada. Venga, vamos a ello. Memorias de un tambor. Bueno, vamos a empezar el audio de hoy. Catalina de Erauso, la monja alférez. Bueno, Catalina de Erauso había nacido en 1592 en San Sebastián. Era hija del capitán don Miguel de Erauso. Su padre era militar en las órdenes de Felipe III. Hay que decir que esta Catalina nace en época del final del reinado de Felipe II. Es decir, se acaba de terminar, cuando nace Catalina, para ubicarnos en la historia, se acaba de terminar de construir el Escorial. Hay que decir que Felipe II muere en 1598 y Catalina nace en 1592, es decir, que un poco para ubicarnos. Así que Catalina de Erauso va a vivir durante el reinado de Felipe III y Felipe IV. Realmente va a abarcar prácticamente los dos reinados, de Felipe III y Felipe IV, por lo que su vida va a coincidir, por ubicarnos en el tiempo, con el rico siglo de oro español, que más o menos coincide por estas fechas. Y también coincide con el reinado de Felipe III, digamos, España llega a su cenit, de alguna forma, a principios del reinado de Felipe III. La cumbre de ese imperio hispánico, construido por Carlos I y Felipe II, pues llega a su cenit cuando Catalina empieza a desarrollar su actividad.
Y también va a coincidir con el principio de la decadencia del Imperio Español con Felipe IV, es decir, es una época pues bastante compleja. Bueno, pues a modo como siempre, esta obligada introducción histórica que hacemos en todos los audios, bueno, pues vamos a hablar un poco de estos dos reyes muy por encima para que nos situemos, bueno, qué ocurría en España o qué son las características fundamentales de estos dos reyes, estos dos reinados, te digo, para ubicarnos en el tiempo. Bueno, como decía, Catalina de Araújo vive en época también de Felipe III y Felipe IV. Felipe III, bueno, reina a la muerte de su padre, Felipe II. Va a ocupar allá por 1598, cuando fallece Felipe II, va a ocupar el trono de España y Portugal, ya que Felipe II ya había conseguido la unidad ibérica en 1581, como hemos hablado en varios audios, y se anexionó los territorios de Portugal a la corona española, lo que convirtió a la corona española, o en ese momento la corona española tenía la mayor extensión territorial de su historia. En abril de 1599 se casó con su prima Margarita de Austria. Durante su reinado el sistema de gobierno fue tradicional de los Austrias, aunque pronto le ayudó les instituyó más bien para ejercer el poder, dar por sus pocas condiciones, obviamente, un valido, los famosos validos de los Austrias. Así que desde el comienzo de su reinado el monarca puso los asuntos de Estado los puso en manos de su valido Francisco de Sandoval y Rojas, que era el marqués de Denia, y más tarde su valido fue el duque de Lerma, que a todos nos suena. Los primeros de una serie de validos que van a regir los destinos de España, sobre todo hasta época de los Austrias. Hay que decir que en época de Felipe III la corte se estableció en Valladolid entre 1601 y 1606. La política internacional, iba muy orientada a seguir, a soportar o a combatir la hostilidad de los turcos otomanos en el Mediterráneo. Hubo enfrentamientos con la República de Venecia, en fin, pero sobre todo la política de Felipe III se va a conducir a una pacificación bélica. Es un poco lo que, destaca en Felipe III. Este intento de paz lo que va a hacer se busca para permitir a España enfrentarse con el problema, de los moriscos, cuya integración en la sociedad española se haya hecho muy difícil tras las famosas sublevaciones de las Alpujarras, que me gustaría un día dedicar un audio a esto. Mira, probablemente dedique uno pronto, porque es un tema también escueto, corto y importante que lo hemos dejado. Hemos hablado muchas veces de los moriscos, de las rebeliones, pero no hemos centrado el tema nunca. Mira, seguramente hablemos de esto en algún audio posterior. Entonces es en el año 1609 cuando decide la famosa expulsión de los moriscos, 1609, más que por motivos religiosos, que también es sobre todo por seguridad, es decir, eran comunidades muy, muy difíciles de controlar, y esto produce su expulsión. Dato importante en la historia de España, expulsión de los moriscos 1609 bajo el reinado de Felipe III. Así que este periodo de paz que lo había logrado Felipe III termina cuando comienza en 1618 la famosa Guerra de los 30 años, en la que España va a entrar apoyando al emperador de Austria, Fernando II. Y es una guerra larga que va a agotar a España a todos los niveles. Felipe III sustituyó al duque de Lerma, su valido, por el hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda, a última hora. Y en general el reinado de Felipe III va a suponer el mantenimiento de la hegemonía española en el mundo, pero comienzan ya problemas económicos, esa cesión del poder en privados, en validos, que de alguna manera predecía ya el declive del Imperio Español. El 21 de marzo de 1621 va a fallecer Felipe III a la edad de 43 años tras 22 años de reinado. Bueno, y para acabar esta introducción histórica hablamos de Felipe IV, el otro rey que ocupó también la última parte de la vida de Catalina de Araújo. Rey que nació en Valladolid en 1605, llegó al trono también tras la muerte de su padre Felipe III, que hemos hablado antes, y una vez en el poder pues tuvo también la intención de recuperar todo lo que España había perdido durante la última hora del reinado de Felipe III. Y sobre todo aumentar la autoridad frente a poderes internos que había en ese momento en España, como ahora hablaremos. Esta labor la va a dejar como en otro valido, en el famoso Gaspar de Guzmán, que el famoso conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, que antes es el valido más importante, el más conocido que tuvieron los Austrias. Este conde duque de Olivares inició un proceso de reforma, un proceso ambicioso, que va a afectar prácticamente a todos los estamentos de la nación.
va a ser sustituido por otro válido que era Luis de Haro. El gran programa de reformas de tiempos de Felipe IV fue el llamado Gran Memorial, en 1624. Este programa va a intentar reajustar la hacienda pública, la economía, a través de obtener más ingresos que deben de aportar todos los territorios de la monarquía, ya que hasta entonces era Castilla la región que estaba más esquilmada y llevaba el peso de la recaudación para el Reino de España. Esto, como imaginéis, va a provocar todo tipo de rechazos, todo tipo de revueltas. Se van a producir levantamientos en todos los territorios, en Vizcaya, en la famosa guerra en Cataluña, la guerra de independencia de Portugal. También hubo sublevaciones en Castilla, en Nápoles, en Andalucía, por supuesto. Es decir, que hay una reacción interior muy fuerte que va a desequilibrar este proyecto tan ambicioso. Y a nivel externo, pues hay que hablar de una situación de guerra generalizada. Es decir, España está desangrándose a todos los niveles, económicamente, demográficamente, en Europa. En 1621 hay que decir que se acabó la tregua, que se llamó tregua de los 12 años, con las Provincias Unidas de Holanda. Es decir, estalla la guerra otra vez en los Países Bajos y se reanudan otra vez conflicto con Inglaterra. Y va a proseguir la guerra de los 30 años, es decir, no se daba abasto a apagar fuegos mediante conflictos bélicos, un auténtico desastre. ¿Qué ocurrió? Llegó la paz, pero con condiciones muy desventajosas para España. Llegó la paz de Westfalia en Flandes, 1648, y se va a firmar también la paz de los Pirineos en 1659 con Francia. Ya digo, todas estas paces se firmaron con condiciones desventajosas para España. En este hecho, España va a hacer gran parte de territorios, los territorios de Artois, de Luxemburgo, el Rosellón y la Cerdaña, y varias plazas en Flandes. Es decir, pues este es el bagaje del reinado de Felipe IV, muy por encima, para que nos situemos, y aquí acabamos ya la introducción histórica, que va a fallecer en 1665. Con decir que a Felipe IV le sucede su hijo Carlos II el Hechizado, que, como hemos hablado ya en algún audio, va a morir sin descendencia, va a provocar la entrada de los Borbones en España y la guerra de sucesión española, que va a asolar Europa durante varios años. Es decir, que abocamos prácticamente Europa a un conflicto bélico. Para que veamos un poquito la situación que se mueve aquí. Pues cuando muere, a última hora de la vida de Felipe IV, pues también coincide más o menos con el final de la vida de Catalina de Arauso. Es decir, Catalina de Arauso muere en 1650 y Felipe IV muere en 1665. Como veis, ha abarcado prácticamente la vida de los dos reyes, Felipe III y Felipe IV. Pues aquí acabamos la introducción histórica y vamos ya con el audio propiamente, y vamos a hablar de esta Catalina, a ver quién era Catalina de Arauso y de dónde le viene ese sobrenombre, porque digo que es un personaje para conocer y para admirar. Venga, vamos con el tema. Conocemos su personaje gracias a que parece ser que dictó sus memorias. El libro donde dice sus memorias es un manuscrito que aparece en un momento determinado y aparece ya a finales del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, a principios del siglo XIX, y se llama Historia de la monja alférez Catalina de Arauso contada por ella misma. Es decir, este es el libro que hoy podéis encontrar. En internet está el libro es decir, lo podéis leer, repito, Historia de la monja alférez Catalina de Arauso contada por ella misma. Pero luego os lo recuerdo y hablaremos de ello. Es decir, que prácticamente el conocimiento de este personaje, aparte de por referencias de terceros, se conoce también por este relato de sus memorias, de alguna forma, ¿no? Que digo que se publica muy tarde. Hay por ahí manuscritos, van pasando de manos a manos y solo se publica en 1829 por primera vez. Entonces, es un personaje que se descubre tarde para el público, contemporánea, pero realmente el personaje, como veremos ahora, era muy conocido en su época porque era un personaje súper curioso y súper llamativo y fuera de toda normalidad, ¿no?
Lo escribe Joaquín María Ferrer. Cuenta que es un cuaderno que copió a un amigo, un tal Felipe Bauzá, y lo había copiado de otro que existe en la Academia de la Historia, que había copiado ese documento del Archivo de Indias de Sevilla. Te digo que todos los caminos llevan al Archivo de Indias de Sevilla, en lo que la historia de España, la historia sobre todo cuando se relaciona con América, depende. Aconsejo su visita. Es un lugar espectacular si se sabe la historia que guarda. Es decir, para mí es una de las visitas que guardo con mayor cariño y que realmente me emocionaron, ¿no? Porque el lugar lo merece. Bueno, pues Catalina de Erauso existió realmente, es decir, y la gente de su época se interesaron por este personaje que, como veremos ahora, va a realizar realmente hazañas absolutamente increíbles, ¿no? Una mujer que muy peculiar, que desde muy pequeña ya fue recluida en un convento en San Sebastián, junto a sus 3 hermanas. Con 4 años no es descabellado que una niña ya se la introdujera en un convento, es decir, no es nada extraño. Catalina ya demuestra de niña un carácter muy fuerte, en ocasiones violento, como le va a acompañar durante toda su vida. De hecho, va a presentar problemas de disciplina ya desde muy pronto. Va a estar allí hasta los 15 años, pero en el año en que se le iba a nombrar ya de noviciado, se iba a nombrar como monja, va a tener una riña, una pelea con otra monja, con Catalina de Aliri, que parece que la había provocado, que la había medio maltratado, y este hecho va a tener un castigo, va a tener problemas de disciplina, entonces esto ya la va a inducir a escapar del convento. Esto ocurre en la víspera de San José del año 1600. La priora del convento estaba, trabajo en el coro, estaban cantando, estaban haciendo historias, y entonces le dice a Catalina que le manda a recoger algo, algún libro, una Biblia. Y entonces Catalina, va por este libro y ve en el despacho de la priora, las llaves del convento. Entonces, le devuelve el libro y se guarda las llaves, se da media vuelta en cuanto puede, se hace de unos instrumentos de costura y se escapa del convento. Esto lo cuenta ella misma. Llegó a un castañar donde permaneció 3 días. Va a usar estos elementos de costura para hacerse una ropa, para que fuera una ropa normal, para pasar desapercibida. Se va a cortar el pelo y ahí ya empieza a transformarse su persona de mujer a hombre. Es decir, aquí ya empieza con este corte de pelo empieza ya hacerse pasar por un hombre. Automáticamente se va a Vitoria. Sale del convento y se plantea que la vida como hombre puede ser diferente, puede ser mucho más atractiva, incluso para ella realizarse como persona, pues puede ser mucho más interesante. Pues aquí comienza esta gran aventura. Va a llegar a Vitoria, allí va a servir, va a ayudar a un doctor de Vitoria que era pariente suyo, pero sin embargo, sin saberlo. Es decir, que esto va a ser un constante en el relato de Catalina. Es decir, nadie la va a identificar, va a ir con gente muy conocida y nadie la va a identificar. De Vitoria va a ir a Valladolid, allí se va a encontrar con su padre. Había tenido referencia de que la niña había escapado por allí, fue a buscarla. De hecho, parece que se cruza con ella y no la conoce. Es decir, se transformó absolutamente, en un hombre. Es decir, en vestimenta, en pelo, en todo tipo de elementos externos, eran masculinos. También cuenta que en San Sebastián, ella vuelve por San Sebastián, por supuesto de incógnito, y entonces dice que va a la iglesia y parece que se cruza con su madre y tampoco la llega a reconocer. Realmente tuvo que ir muy bien disfrazada para dar el pego de un hombre siendo una mujer además tan joven. Pues se plantea irse a las Indias, las famosas Indias, un recurso de muchas personas del momento, como hemos hablado muchas veces. Va a llegar hasta Sanlúcar de Barrameda y va a embarcar hacia América. Casualmente, y vuelve a repetirse el patrón, el capitán del barco donde embarca Catalina de Erauso, se llamaba Esteban Eguiño, era un tío de Catalina, que además al que conocía, que tampoco la reconoció durante el viaje. Pues atraviesa el Atlántico y llegan a Cartagena de Indias. De ahí parece ser que embarcan plata en los barcos para regresar a España, para volver con la plata, y ella roba a su tío un montón de dinero y salta a tierra, huye y, como ella dice en su libro, y nunca me vieron más.
No se sabe cuándo Catalina de Erauso aprende a manejar las armas, es decir, como veremos ahora, va a ser un personaje absolutamente, pendenciero, llega hasta el punto de casi de lo histriónica, ¿no? Es increíble el personaje. ¿Cuál es su relación con la violencia de toda su vida de esta mujer? Ya digo, es una mujer ya disfrazada de hombre. Yo digo que no sabemos cuándo aprende a manejar las armas, sobre todo la espada, todo tipo de arma blanca. De hecho, el tema es que las manejaba con una destreza absoluta. Y bueno, iba a llegar a Panamá. En Panamá hay un comerciante que la contrata para regir un negocio de venta de ropas. Parece que lo hizo bien, que fuera una persona honrada, una persona diligente. Digamos que el viaje de Catalina, ahora lo digo ahora por si luego se me olvida, porque va a ser un relato corto. Catalina desembarca en Cartagena de Indias, desde luego a Panamá, y de Panamá baja toda la costa del Pacífico, de América, todo lo que es toda la zona de Colombia, bajar por el Virreinato del Perú, va a llegar hasta Chile, es decir, y luego se va a meter tierra adentro, lo digo por si luego no se me olvida decirlo, y una vez que llega al sur de Chile, va a internarse hacia el interior, va a llegar a lo que es hoy el oeste, el oeste de Argentina, se va a meter hacia lo que es hoy Bolivia, y va a llegar hasta el Virreinato del Perú. Es decir, es un viaje larguísimo durante su estancia en América, lleno de vicisitudes y lleno de anécdotas, anécdotas y de violencia, como veremos ahora mismo, el personaje se las trae. Va a salir de Panamá y va a ir a una ciudad peruana, se llama Saña. Allí empieza ya con los relatos, empieza su primer conflicto. El conflicto personal. Parece que un hombre que se llama un tal Reyes, se apellidaba Reyes, y ya digo, todo esto lo narra en sus memorias. Parece que cuando digo la desafía, es la desafía. Ella a todos los efectos es un hombre, es decir, Catalina de Erauso es un hombre. Entonces, si digo ella, realmente es él, de cara al exterior es un hombre. Bueno, pues se conoce a este tal Reyes, que la desafía a ella, dice, la amenaza con cortarle la cara. Total, que Catalina coge un cuchillo, va donde está el Reyes y ella dice, esta es la cara que se corta. Y le di con el cuchillo un refilón del que le dieron 10 puntos. Esta es la entrada de las hazañas de Catalina en sus relaciones con el mundo. Un amigo de Reyes sale para batirse con Catalina y ella dice textualmente, yo le entré una punta por el lado izquierdo. Tras esta agresión la encarcelan, pero el comerciante para el cual trabajaba, pues habla por ella, parece ser que paga una cuantía y la saca de la cárcel. Este comerciante que estamos hablando ahora mismo, que está relacionado con Catalina, tenía un amante que se llama Doña Beatriz y le propone a Catalina que se casara con ella. Claro, pero Catalina es un hombre, es decir, cuando hablamos de Catalina, imaginaos su nombre, es decir, va disfrazada, ya sé que es difícil, cuando hablo de Catalina, tiene que haber Catalino, pero bueno, Catalina dice que se case con ella, con la amante de este comerciante. Así que se descubriría su sexo, es decir, entonces tiene que hacer mil argucias para evitar esa boda. Y bueno, esa va a ser una constante subida y realmente es increíble cómo se puede disimular el sexo en aquella época de una mujer haciéndose pasar por hombre, pero sobre todo en la época en que en América, claro, evidentemente su carácter violento que tenía, evidentemente, y de arrojo, la hizo pasar desapercibida como hombre, pero si os fijáis es un tema muy complejo de llevarlo en el tiempo y darle continuidad a este engaño, ¿no? En fin, tenemos un montón de anécdotas de este tipo. Dice que perdió el trabajo con este hombre primero porque dice, estando en Lima, dice, textualmente, solía jugar y triscar con 2 doncellas cuñadas del amo. Y un día, estando en el estrado, peinándome acostado en sus faldas y andándome en las piernas, la sorprendieron y la despidieron. O sea que aquí ella estaba, digamos, hay muchas interpretaciones, por si puede ser lesbiana, en fin, hay multitud de interpretaciones. Nunca sabremos realmente lo que había en la cabeza de Catalina de Erauso, no lo sabemos. Pero este juego de una mujer con disfrazada de hombre, pues le propició muchísimas situaciones de estas casi de comedia en red, es decir, imaginaos, porque la quisieron casar con una mujer, obviamente, pues digamos que las mujeres se sentían atraídas hacia ella porque la veían como un hombre, es decir, su aspecto, es decir, que el conflicto constante de su vida con esta ambigüedad sexual, digamos, son constantes. Realmente, pues, si nos trasladamos que estamos hablando del siglo XVI, o ya al principio del siglo XVII, pues la verdad que la situación es absolutamente dantesca, es una situación muy extraña.
Pues va a llegar, digamos, al punto más al sur de su viaje, va a llegar a la ciudad de Concepción, en Chile, y allí va a hacerse soldado. Es decir, allí de hecho se encuentra con su hermano Miguel. Miguel era capitán ya, es un Miguel que había salido de San Sebastián muchos años antes, y al cual no le conocía, porque cuando se fue de casa Miguel ya dicen que tenía 2 años. Entonces se encuentra, ve los apellidos, a ver las relaciones de apellidos, tal. Parece que al final se encuentra con su hermano y se encuentran allí, en Chile. Qué cosa más curiosa. Allí tiene otra reyerta tremenda, entonces la destierran a otra ciudad más al norte, donde cuenta que libraron grandes batallas con los indios, la famosa batalla de los Llanos de Valdivia, y ahí Catalina parece que recupera una de las banderas, y ella dice textualmente en sus memorias, dice: maté al cacique indio que la llevaba, quitésela y apreté con mi caballo, atropellando, matando y hiriendo a infinidad, pero malherido. Habla de ella misma, de él mismo, como hombre, ¿no? Dice, pero yo malherido y pasado de 3 flechas y de una lanza en el hombro izquierdo. Es decir, esta acción de rescatar la bandera y tal le va a suponer ser nombrada alférez, y con ese grado va a participar en varias batallas. Bueno, el grado de alférez, la palabra alférez, por alguno no le suena o bueno, no la conoce, viene de la época medieval, es una palabra árabe. La mano derecha de los monarcas eran los alféreces. El alférez de un monarca castellano, o aragonés o leonés en aquella época era, digamos, el comandante de campo, es decir, entonces. Pero esa palabra se va cambiando con el tiempo y al final un alférez, bueno, es una graduación relativamente baja, ¿no? de los ejércitos, bueno, con un mando relativamente importante. Es decir, el alférez de medieval no tiene nada que ver con el alférez que se conoce en estos tiempos y hoy mismo, ¿no? Por hacer un poco la acotación del nombre de alférez. La monja alférez ahora mismo nos puede parecer, no nos parece tan disonante, pero la monja alférez es algo absolutamente contradictorio. Es decir, la diferencia entre una monja y un alférez era abismal. Es decir, una monja era una mujer, obviamente, de convento, y un alférez era un hombre de guerra, con lo cual, pero Catalina tuvo esa condición, la de monja y la de alférez, como estamos viendo. Ya siendo alférez, bueno, pues, por supuesto, Catalina tenía una cantidad de problemas con el juego. O sea, era una jugadora, un jugador empedernido, ¿no? Una noche que entró en una casa de juego, también se peleó con otro jugador, la acusó de tramposa, bueno, se tiró de espada y dice textualmente, yo saqué la espada y entrésela por el pecho. Así que el corregidor que estaba allí viendo aquello la detuvo, pero ella le dio otra cuchillada al corregidor y le atravesó los 2 carrillos. Tela marinera. Esta es un personaje realmente que o sea, iba de bronca en bronca. O sea, de hecho, durante su vida se estuvo condenada a muerte por asesinato, estuvo 2 veces condenada a muerte. Es que la salvó absolutamente la suerte y la providencia, ¿no? Porque los suyos que Catalina de Erauso hubiera acabado ajusticiada con todas las cosas que hizo, realmente terrible, realmente de un carácter terrible, ¿no? Siempre llevada en estos momentos, digo, de juego, de tugurios. Imaginéis que era una mujer y que venía de monja. Realmente, si lo pensamos, y en América, en la conquista, no sé, es un personaje espectacular. Bueno, pues cuando huye de estas últimas agresiones, entra en el convento de San Francisco. Ya digo, estamos hablando de que estaba en el Virreinato de Chile. Entra en el convento de San Francisco y allí permanece 6 meses acogida a sagrado. ¿Sabéis que en los conventos, los lugares sagrados, no se puede detener a las personas? Pues supone que es un lugar sagrado, en la casa de Dios, y ahí la ley no puede entrar. Pues estuvo 6 meses en un convento para eludir a la justicia. Estando en el convento, en acogida a sagrado, un amigo suyo le dice que necesita ayuda porque ha desafiado a otro caballero, le pide ayuda para que le ayuden en ese desafío. Así que, bueno, pues salen a la calle, se escapa del convento, sale a la calle para batirse con su amigo. Espectacular. Así que se reparten en 2 contra 2. Catalina va a pelear con otro, le parece que dice que le da una estocada. Cuando grita esa persona, cuando está herido de muerte y grita, a ella dice que le pareció conocida esa voz y le pregunta un nombre. Y le dice, soy Miguel de Erauso, dijo. Así que Catalina, según sus testimonios, según lo que se cuenta, asesina a su hermano en este duelo. Ella, acogida a sagrado en la iglesia, en el coro de la iglesia, donde no la podían detener, vio el funeral de su hermano desde allí. Es lo que dice textualmente. Dice, todo esto, dice, viéndolo, yo desde el coro, sabe Dios con qué dolor. La veracidad de todo esto, ¿qué hay de exageración que no? Pues no sabemos porque, pero todo esto se da por bueno. Es decir, ¿qué puede haber de exageración en este relato, ¿no?, que escribe Catalina de Erauso y que nos llega hasta nuestros días? Pues no sabemos, que evidentemente el 100% no lo tenemos, pero cuando veremos que en su época fue una persona conocida y popular a más no poder, quiere decir que algo de esto había.
perfectamente pudo haber matado a su hermano, ¿por qué no? Pero vamos, que si es así, de luego el tema es dramático. Bueno, pues Catalina escapa de esta situación de este convento, de esta situación que estaba acogida a sagrado, parece que logra escapar y se ve hacia el interior. Ya evidentemente está degradada, o degradado, como queramos llamarla, Catalina, en masculino o femenino, y se va hacia Tucumán, como digo, haciendo el camino, con dos compañeros de viaje, dos soldados también que huían de aquella historia y atraviesa la cordillera hacia el interior y va a llegar hacia lo que hoy es Argentina. Y va, de hecho, el frío que ella cuenta y relata debe ser tremendo. De hecho, sus dos acompañantes mueren. Ella dice que se encomendó a la Virgen porque veía que moría, vio la muerte de cerca. Al final, unas personas la recogen, la llevan a una casa, a una hacienda de una señora mestiza. Dice que la trata muy bien, la recupera. Y le pidió que se quedara con ella para gobernar la casa y casarse con su hija. Claro, ella ve un hombre, obviamente, vuelvo a repetir. Ya lo he repetido muchas veces, sé que soy reiterativo, pero cuando hablo de Catalina hay que ver un hombre, ¿no? Entonces, esa señora mestiza que digo que la acoge, le propone que se casara con su hija. Y dice ella, habla de la hija, dice que era muy negra y fea como un diablo y muy contraria a mi gusto, que fue siempre de buenas caras. O sea, fíjate qué manera de... Ahí cuando habla de una mujer que puede ser de su gusto o no su gusto, por eso digo que no deja de hablar de una mujer de otra mujer, entonces siempre se ha elucubrado que pueda tener, puede ser lesbiana, no se sabe realmente, repito, no se sabe cuál era la personalidad auténtica de Catalina de Erauso. Bueno, parece que en uno de los momentos que van a la ciudad de Tucumán para asistir o a un acto o para comprar algo, no sé tal, la mula que le dejaron, ella coge la mula y se va por otro lado y como ella dice textualmente en su libro o en sus memorias, dice, me partí y no me han visto más. Es decir, cogió la mula y se fue por su cuenta. En Tucumán, realmente, el obispo de Tucumán también quiso casar a Catalina con una sobrina suya, es decir, que cuando tantas proposiciones de matrimonio, evidentemente que él daba el pego como hombre. O sea, que realmente es algo muy, muy sorprendente. Se va encontrando con casos de estos constantemente a lo largo de su vida. Es decir, que la tomaban como un hombre realmente. Así que... Y además dice Catalina que claro, le presentan a su futura mujer y la describe, dice, vi a la moza y parecióme muy bien. O sea, que realmente, que la vida de Catalina, en esa ambigüedad sexual es algo espectacular. Se va a meter en el actual territorio, en la comarca de Charcas, que hoy está en Bolivia. Bueno, pues ahí ya parece que ahí hace algún negocio, parece que compra trigo, lo muele, lo lleva a Potosí. Es decir, parece que ejerce de comerciante de manera autónoma. Pero siempre va a caer en las broncas y en las rencillas, en las peleas, porque el juego la llevaba por la calle de la amargura. Era una jugadora empedernida, un jugador empedernido. Ya digo, en esta comarca de Charcas, pues tiene otro conflicto de juego que lo relata, ya digo, en sus memorias. Y entonces empiezan a debatir con espada, directamente, por el tema de juego. Pero luego, una vez más, el mercader cae muy mal herido. Tan mal herido es que muere. Ya digo, creo que es el tercer personaje que asesina, que mata Catalina de Erauso. La verdad es que a veces te hace gracia porque dices, vaya personaje peculiar, ¿cómo es posible? O sea, que tuviera, madre mía, digo y está en un convento, menos mal. Bueno, pues es condenado a muerte por matar a este hombre. De hecho, ya está a partida de condenar a muerte, no rechaza la confesión y entró un fraile para obligarla a confesarse. Parece ser que se resiste a este intento de confesión forzada y fueron lloviendo frailes sobre mí. O sea, que invitaron un montón de frailes para intentar convencerlo, intentar obligarla a que hiciera la confesión. Bueno, ya digo que el personaje se las trae.
Justamente parece que el día que iban a ahorcarla llega una orden de suspensión de la sentencia, otra vez que se le vuelve a cruzar la suerte y la fortuna en su vida. Realmente cuando todos estos crímenes que se le achacan o que se achaca ella misma a Catalina Arauso, realmente se llega a poner en duda, porque es que realmente no es normal, no es lógico que con tantos crímenes pues una persona acabara en libertad y acabara viva. Pero bueno, es la historia de Catalina. Digo que tiene que tener cierto fondo de veracidad porque fue un personaje, como ahora veremos, muy conocido en la época. Entonces hay un fondo de realidad y muy importante. Entonces pues tiraremos porque vamos a creernos toda esta historia que ella misma relata. Hay muchos problemas de faldas, digamos, esa ambigüedad le va a llevar a muchos problemas, muchos conflictos. Habla de que se encuentra con hombres que tienen amantes, el amante se enamora de ella o de él, o mujeres se enamoran de ella o de él. Es decir, hay una serie de conflictos constantes. En La Paz, en Bolivia, vuelve a ser condenada por un nuevo homicidio. O sea, se iba cargando gente por un día pasando de ellos, sobre todo por rencillas de juego y rencillas de macarreo, ¿no? Así que, bueno, pues parece que esta nueva muerte vuelve a ser condenada a muerte y cuenta ella misma y cuentan también gente que estaba allí, que parece que cuando el momento que comulga antes de ser le dan la comunión antes de ser ejecutada, parece que monta allí un lío con la comunión, saca la forma de la boca, empieza a gritar, habla de la iglesia, habla como una llamada de atención entre herejía y milagro, monta un sainete, el caso que hay un alboroto y nadie deja que se acerque a ella, parece que la ejecución se suspende, de manera que la ven como un personaje que casi al límite de lo milagroso, de lo sagrado. O sea, no está muy claro que el caso es que se salva otra vez más de la pena de muerte. De allí va a llegar a Lima. Se embarca en uno de los navíos que hay en Lima porque hay una batalla contra el ataque de los piratas holandeses y parece ser que cae prisionera en esta batalla y teme que la llevaran a Holanda, cosa que no sucede porque la desembarcan a 100 leguas de Lima. O sea, era guerrera, era soldado, era pendenciera, digo que es una auténtica barbaridad. Y aquí vamos a llegar va a llegar a Cuzco, donde digamos se va a resolver el asunto y ocurre lo siguiente. Se topa con un hombre que le llamaban el Nuevo Cid. Parece que era otro tío de armas tomar, un tío que todo el mundo temía. Este conocido como el Nuevo Cid en Cuzco. Entonces no se le ocurre otra cosa que meterse en juego de cartas otra vez con él. Parece ser que le iba ganando y este Nuevo Cid, que es el mote de este hombre, parece que en un momento intenta cogerle unas monedas, intenta robar unas monedas en un momento de despiste y Catalina, ni corta ni perezosa, saca su cuchillo, saca su daga y le clava la mano contra la mesa. Es decir, le ensarta la mano del Nuevo Cid contra la mesa. O sea, en fin. El otro se quita el puñal como puede y saca la espada y empiezan a luchar los dos, Catalina con este personaje. Otro duelo. Bueno, pues dice que ella resulta herida. Dice Catalina que textualmente dice sintió las ansias de muerte, es decir, está herida muy grave. Se acerca este hombre a ella y le pregunta a ella, dice, perro, ¿todavía vives? Le pregunta a Catalina. Y Catalina, por sorpresa, le tira una estocada en el estómago y cayó este Nuevo Cid, llamado Nuevo Cid, en el suelo y moriría poco después. Bueno, pues aquí
escapa de esta situación, la están buscando por un nuevo asesinato, y cuando en un momento dado que en una situación que la van a prender, es decir, que hay unos alguaciles que la reconocen y van a prenderla, esto ocurre en Huamanga, en el Virreinato del Perú. En el momento que van a prenderla, aparece por allí el obispo y el secretario del obispo. El secretario parece que la conoce o identifica quién es y ve la situación y, bueno, y por los motivos que desconocemos, la intenta ayudar, para salir de aquella situación. Se esconde en la casa del obispo. Ojo, o sea, es que, bueno, pues la esconde allí. Por un motivo que no conocemos, que no sabemos, bueno, la da de cenar, la hospeda en el palacio episcopal. Fijaros en lo que es la historia de esta mujer. Y este obispo era Agustín de Carvajal, un agustino natural que había nacido, un cacereño que había sido promovido en la sede de Huamanga en 1611, es decir, que era el obispo del territorio. Así que duerme allí Catalina y a la mañana siguiente la llama a su presencia y le pregunta, ella dice que le preguntó textualmente, dice: me preguntó quién era y de dónde, hijo de quién, y todo el curso de mi vida y causas y caminos por donde vine a parar allí. Bueno, le hace un interrogatorio. Dice que la trató tan bien y se contó tan en confianza con este hombre, con este obispo, que le dice Catalina, dice textualmente, dice, que yo me puse tamañito viéndolo tan santo varón, pareciendo estar yo en la presencia de Dios. Dígole, Señor, todo eso que he referido a vuestra señoría ilustrísima no es así. La verdad es esta, que soy mujer. Aquí ya por fin dice que es mujer, a este obispo da el paso por el motivo que le llevaron a hacerlo. Le cuenta al obispo todo el relato de su vida. El obispo no le creía lo que estaba escuchando, lo que le contaba Catalina, y le dice, bueno, si quería salir de dudas, que se sometiera a un examen por parte de unas matronas para ver su sexo. Es decir, entonces vienen 2 matronas, la miran, la examinan y juran ante el obispo que la habían hallado virgen intacta. Fijaros, o sea, que hasta qué punto se llega. O sea, vieron que era mujer y además era virgen. Así que dice textualmente que la reacción era la siguiente. Dice: su ilustrísima se enterneció y despidió a las comadres. Me hizo comparecer, me abrazó y me dijo: hija, ahora creo lo que me dijiste y creeré en adelante cuanto me dijerais. Y os venero como una de las personas notables de este mundo. Algo de esto, vamos a ver, aunque parezca exagerado o parezca de sainete, esto algo ocurrió porque Catalina en ese momento es un personaje conocido. El obispo le va a presentar a toda la sociedad, va a presentarlo como un ejemplo de una mujer que se hace pasar por hombre, va a luchar en América, va al servicio de la corona, es una mujer, aunque parezca que sea pendenciera y violenta, es una mujer muy religiosa y además, fijaos un detalle importante. Se la descubre y era virgen, era una mujer virgen que había un pasado religioso y todo esto en la mentalidad de la época le hace una mujer digna. Hoy nos cuesta creerlo, pero es así, o sea, que es una mujer pura y esto le va a dar un valor extra para introducirse, digamos, ya en el mundo, en el nuevo mundo que va a vivir como mujer, realmente, o por lo menos que va a empezar a vivir como mujer, porque ahora veremos que la cosa cambia. Bueno, así que este obispo decide que ingrese en el convento de Santa Clara. Bien, claro, la noticia de que realmente era un alférez, porque realmente ella se identificó como alférez de su majestad. Entonces, que entrar un alférez en un convento de monjas, pues esto fue la noticia ya no de la ciudad, sino del virreinato, ¿no? La llevan al despacho del virrey, el príncipe de Esquilache, la invita a comer, la pregunta, es un personaje súper popular. Le dan la opción de elegir convento donde ingresar y elige el convento de la Trinidad de las Comendadoras de San Bernardo. Allí estuvo 2 años y medio. 2 años y medio en el convento. Bueno, a saber qué pudo hacer allí Catalina. Entonces llegan noticias de España, llegan informes que ella no había sido nunca monja, no había llegado a ser monja, no había llegado a convertir en el noviciado, con lo cual sale del convento. Bueno, pues embarca en Cartagena de Indias, llega a Cádiz y bueno, va a Sevilla, va a Madrid, va a Pamplona, de hecho va a visitar Roma. Parece que de camino a Roma, en Turín, los franceses, que eran entonces propiedad de Francia, Turín, la confunde con una espía, está retenida en prisión varios días y tiene que volver a España andando y mendigando. Bueno, esto es lo que cuenta en su memoria, ya digo.
Va a llegar a Madrid y va a presentarse ante el mismísimo rey. Y le va a pedir que la premiara por sus servicios, ni corta ni perezosa. Se pide un informe al Consejo de Indias, llegan informes favorables de ella y el rey le da una renta de 800 escudos de por vida. Bueno, ese expediente está en el Archivo de Indias de Sevilla, es decir, que no estamos hablando de invenciones. Se han descubierto expedientes de Catalina de Erauso, es decir, es un personaje que existió, por supuesto, y que en la época era súper popular. Es decir, que todo esto que cuenta, vamos a ponerlo entre interrogaciones, porque tantos asesinatos, tantas escapadas, puede haber cierto grado de exageración. Pero el personaje existió, un personaje que se hizo pasar por hombre durante tanto tiempo en un ambiente tan complejo, ¿no? Para conseguirlo. Un ambiente, ya digo, de conquistadores, de gente violenta, de gente... En fin, realmente es espectacular la historia. Bueno, pues te digo que habló con el Felipe IV en persona, en varias ocasiones además. Va a viajar a Roma y va a conocer al Papa Urbano VIII. Ojo, ¿eh? O sea, es que esto no es una invención, esto es real. O sea, ojo el tamaño del personaje. A todo esto, vamos a ver, seguía vestida de hombre. Es un tema que no he comentado antes. Es decir, ya cuando sale aparte hacia Italia, ya va otra vez, se vuelve a disfrazar de hombre. O sea, su personalidad de hombre está absolutamente asumida y permitida, que es lo que realmente nos puede extrañar. De hecho, cuando llega el Papa y la concede una audiencia, porque el personaje era conocido, ya digo, ya a nivel traspasaba las fronteras, le preguntó el Papa dice, por mi vida, mi sexo y mi virginidad. O sea, fijaros, a mí, yo a veces cuando uno ve estas cosas, digo, bueno, pero ¿cómo es posible, no? O sea que, ya digo, el tamaño del personaje es para darle de comer aparte. Y el mismo Papa le da permiso para seguir vistiendo de hombre durante el resto de su vida. Es decir, tiene, digamos, una especie de bula papal que le permite vestir de hombre para siempre. O sea, esta persona se hizo tan famosa que estaba en boca de obispos, de cardenales, de mandatarios, del pueblo, de todo el mundo. Es decir, era un personaje popular en ese momento, a más no poder, ¿no? De hecho, la nombran ciudadano de honor en Roma. Bueno, pues esa es la historia. En fin, es lo que hay. Por supuesto, llega a Nápoles y en Nápoles pues tiene más discusiones, tiene más trifulcas. De hecho, parece que llama putas a dos damas que la miran medio mal. En fin, las amenazas de darles cuchilladas. Bueno, o sea, sigue siendo el mismo personaje conflictivo que tendría la cabeza, ¿no? Catalina de Erauso. Sin embargo, era muy religiosa también. En fin, son cosas que a veces parecen contradictorias, pero si no lo vemos con perspectiva, ¿no? De la época, como siempre digo, con esas gafas que nos tenemos que poner, pues nos encontramos con sorpresas. Hay quien la describe físicamente, hay un italiano que la describe, que la conoce en 1626 y deja una descripción física de Catalina y la describe así. Dice, era de estatura grande y abultada para mujer, bien que no parezca ser hombre. No tiene pechos, que desde muy muchacha me dijo haber hecho no sé qué remedio para secárselos y quedar llanos, el cual fue un emplasto que cuando se lo puso le causó gran dolor, pero después surtió el efecto. De rostro no es fea, pero no hermosa, y se le reconoce estar algún tanto maltratado, pero no de mucha edad. Los cabellos son negros y cortos como de hombre, con un poco de melena como hoy se usa. En efecto, parece más capón que mujer. Viste de hombre a la española, trae la espada bien ceñida y así la vida, la cabeza un poco agobiada, más de soldado valiente que de cortesano. Solo en las manos se le puede conocer que es mujer. Fijaos qué descripción, o sea, que el único femenino que tiene era las manos. Bueno, pues esta es la descripción que alguien hace de ella, ¿no? O de él. Bueno, pues hace un memorial que dirige a Felipe IV, Catalina, para exponer sus virtudes, para conseguir pensiones, para conseguir pues mejorar su vida. Y le dice en este memorial, que ha empleado 15 años de su vida al servicio de su majestad en los reinos de Chile y Perú, habiendo pasado aquellas partes en hábito de varón por inclinación que tuvo a ejercitar las armas en defensa de la fe católica y en servicio a vuestra majestad. Bueno, en estos informes que se da sobre ella al rey para juzgar su vida, dice, forzada por un acaecimiento que no hace a propósito decir aquí, fue descubierta ser mujer. Resistió en todo tiempo a las incomodidades de la milicia como el más fuerte varón. Se hizo llamar Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Bueno, tuvo varios nombres, se llamó de todo. O sea, cambió de nombre muchas veces como nombre de masculino, ¿no? Parece que de Nápoles va a pasar a La Coruña y va a embarcar otra vez hacia Nueva España. Y allí, va a llegar a Veracruz, en México. Se la conoce como la alférez Catalina de Erauso, pero ya digo, vestida de hombre, y se hizo llamar Antonio de Erauso.
y se la describe de esta forma en este momento. Era un sujeto allí tenido por mucho corazón y destreza, y le parece que sería entonces como de 50 años, que era de buen cuerpo, no pocas carnes, color trigueño y con algunos pocos pelillos por bigote. Bueno, ya, si tiene bigote ya ni os cuento. Bueno, pues Catalina va a morir, Erauso va a morir en Veracruz. Hay varias versiones de la muerte. Parece ser que pudo caer por un barranco. Hay quien dice que bajó de un barco y se ahogó desembarcando en unas lanchas, en un naufragio. Hay quien dice que pudo ser asesinada. Hay quien dice que murió de fiebres. Bueno, la muerte de Catalina no se conoce a ciencia cierta. No se sabe dónde está enterrada. No tiene enterramiento. Es decir, no se sabe dónde está enterrada, pero las crónicas hablan de que su funeral fue por todo lo alto. Hablan, dice, lo más lucido de aquel pueblo por ser amada de todos, y habla que acudieron al funeral. Dice, los presbíteros y religiosos que se hallaron allí le dieron con un suntuoso entierro sepulcro honorífico. Hay varias versiones, pero que no hay ninguna que sea fiable al 100%. Pero el caso que yo digo, hoy día no se conoce dónde está enterrada. Catalina de Erauso, la monja alférez. Venga, seguimos. Bueno, pues vamos ya hacia el final del audio. Digo, hoy es más corto de costumbre, pero ya llevamos aquí horita y pico, ¿no? Iba a ser más corto, pero bueno, me alegro por estar aquí con vosotros más tiempo y espero que os esté interesando la historia de Catalina de Erauso, la monja alférez. Bueno, Catalina de Erauso, que tuvo varios nombres, como antes decía. Catalina de Erauso, pero fue Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán o Antonio de Erauso. Estos son los nombres que se conoce que manejó durante toda su andadura. Curiosamente, hace no mucho, en el año 1992, se descubrió en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, se descubren dos documentos. El primero es un manuscrito que se titula Relación de una monja que fue huyendo de España a las Indias. Y el segundo manuscrito hace referencia a un documento que está firmado por 4 matronas que reconocen la virginidad de Catalina de Erauso. Hay un documento que acredita esto. O sea, es que fijaros, yo pensé que esto era una... No, es que hay una documentación que acredita el reconocimiento físico de Catalina y cómo se declara su virginidad. En fin, o sea, que es real, ¿no? Por lo que se interpreta que pudo tener una relación lésbica, puede ser, no seguro. Nunca declaró Catalina cuál era su orientación sexual, como hemos dicho. Ahí surgen dos posibilidades. Dice, la primera es que fuera vestida como hombre. Bueno, lógicamente, al ir vestida como hombre, lo suyo es que no tuviera relaciones con hombres, para no ser descubierta. Obviamente, de hecho, era virgen. Bueno, vale, pero es lógico además porque su miedo a ser descubierta la hizo permanecer bajo la identidad masculina constantemente. Pero bueno, ya digo que es que no hay ninguna claridad, son todo conjeturas, con lo cual, bueno, ya os dejo cada uno que pense lo que queréis, porque realmente no hay ningún tipo de certeza. De lo dicho que la personalidad era bastante peculiar. En cuanto a su imagen, hay un cuadro pintado por Juan van der Hamen, que hay un retrato de Catalina de Erauso, que podéis ver en internet, existe, por si hacéis una idea de cómo era Catalina. La verosimilitud de su persona, de su existencia, evidentemente está más que probada, ya no solamente por sus memorias, sino porque consta que el rey Felipe IV la recibe como alguien importante, le da una pensión militar por su heroísmo. El Papa Urbano VIII, que antes dijimos, la dispensa para vestir como hombre el resto de su vida. En su vida hay muchos dramas. Si es cierto que asesina, que mata a su hermano, tuvo que ser, dramático es poco, ¿no? Dio muestras de valor en las batallas que libró contra los indígenas. De hecho, la ascienden, es decir, alcanza el grado de alférez por méritos de guerra, o sea, por méritos en la batalla.
por supuesto que ella tenía una tendencia a jugar, el juego era su auténtica perdición, es decir, esto le causó numerosísimos conflictos, mató a varios hombres en estas reyertas, fue condenada a muerte 2 veces, se salvó 2 veces de la condena a muerte, recorrió todos los virreinatos habidos y por haber, fijaos el recorrido que hace Catalina desde Cartagena de Indias, pasó por Panamá y bajó como te decía, toda la costa pacífica hasta el sur de Chile, luego retoma el camino hacia el norte, pasando por lo que es Argentina, Bolivia, el virreinato de Perú, y va a subir otra vez hasta Cartagena de Indias. O sea, todo esto, imaginaos, en mula, andando y peleándose y pegando navajazos, que es realmente la vida de Catalina de Erauso, y es espectacular. Hay constancia en las crónicas de que fue recibida por todos los virreyes de las ciudades por donde iba pasando. Por supuesto, en el viaje que hizo España, el primer viaje a España, el viaje que hace España de vuelta, también tiene, que antes no lo he comentado, tiene también incidentes también, a cuchillo por rivalidades en el juego. Es que me lo quiero imaginar y es difícil imaginárselo. Bueno, pues esta es un poco la historia de Catalina de Erauso. Luego, ¿qué hay, digamos, en cómo ha pasado a la historia esta mujer? Es decir, ¿cómo la conocemos hoy? Como antes decía, bueno, pues allá por el siglo XIX aparece esta publicación de Joaquín María Ferrer, que repito, se llama La historia de la monja alférez doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma. Este libro, Historia de la monja alférez, lo podéis encontrar en internet. Es muy curioso de leer. Todo esto que os he contado aparece en el libro. Y cómo está relatado con ese castellano antiguo, ¿no? que a mí tanto me gusta. Y bueno, y ahí lo tenéis. Lo queréis leer, digo que a modo de resumen. Bueno, pues como curiosidad. Este libro se reimprimió en sucesivas ocasiones. La última edición creo que es de 1986 y hay versiones novelescas de este personaje. Es decir, este personaje que pasa a la novela, como un personaje casi de un personaje de novela de viajes, novela casi de caballería, ¿no? Realmente, porque es que realmente el personaje se las trae. Entonces hay muchas novelas que se han escrito sobre Catalina de Erauso. Muchas de ellas las podéis encontrar también ya como personaje, contando historias un poco ya de ficción sobre ella, pero utilizándola como modelo. Hay obras de teatro que también de la época, de su época, hay obras de teatro que hablan de ella, es decir, para que nos imaginemos su popularidad en el momento. Bueno, pues es un poco lo que quería contar, por dar, veracidad o verosimilitud a toda la historia que os he contado sobre Catalina. Hoy en día no existen datos de cómo narices se pudo disfrazar y que nadie la pudiera conocer, nadie la pudiera desvelar su identidad. Se habla que pueden ser, porque los ropajes de la época eran ropajes muy sueltos, no dejaban marcar las formas del cuerpo, pero aún así, es que no sé, la voz, tuvo que ser algo, muy, muy especial para que nadie lograra desenmascarar su identidad, ¿no? Sexual sobre todo, vamos. Los más, la gente que estudia el personaje cree que no hay duda de que era una mujer lesbiana, entonces no le costaba para nada tener esa identidad doble, ¿no? Pero imaginaos lo que es ser lesbiana en el siglo XVII, siglo XVI, o sea, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Y además en ese ambiente más cercana a todo el ambiente eclesiástico con el que estaba, y sin embargo el Papa le da permiso para vestir de hombre del resto de su vida. Es que es algo que no tiene, ¿no? Yo lo veo, es una persona que a mí me llama la atención por eso, aparte por ella, por cómo reacciona el entorno hacia ella, ¿no? Es muy curioso todo. Es decir, tiene que tener una personalidad y tiene que ser absolutamente arrolladora, ¿no? Si no iba a sobrevivir para nada en todos estos ambientes que, tanto cuando se disfrazó como hombre y estuvo en América, como a la vuelta, cómo soluciona el problema y cómo es admitida a nivel social a todos los niveles. Realmente es extraño, ¿no? Es extraño, por lo menos peculiar. Luego está cuando el hecho que vuelvo a repetir de cuando ya desvela su identidad ante el obispo que la acoge, como el obispo simplemente manda que la examinen y la coge como una hija. ¿Qué le contó? Y esto está confirmado, es decir, esto está en las crónicas, ¿no? Esto no es que ella lo diga, es que esto ocurre. Que digo, ¿qué tipo de personaje era para que fuera recibida por el rey en varias ocasiones, por el Papa? Me imagino que tenía que ser una persona muy especial, con una gran personalidad, con un poder de convicción tremenda. Tenía que ser alguien, en fin, porque si no tiene ninguna explicación. Era una persona muy popular en la época, como te decía, y eso es lo que se conoce como un personaje mediático. Y bueno, y esta es un poco la vida de Catalina. Murió, como te decía, en tierra mexicana, en Veracruz. Su muerte no está muy situada, no se sabe, no tiene enterramiento hoy conocido.
Ya digo, muere en Veracruz en el año 1650 con 58 años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Ya digo que ha sido un audio un poco especial en cuanto a un tema un poco más corto. Llevamos ya hora y pico, hemos pasado de la hora de grabación, que me parece fenomenal. Y bueno, y ahora os invito a leer sobre el personaje. Bueno, es un personaje muy curioso. Hay muchas interpretaciones, ¿no?, sobre su vida. La verdad es que quiero decir que iba a acabar, pero me ha venido un par de ideas a la cabeza. En todas las cosas que he leído sobre ella, realmente, hablo un poco de memoria. Toda la gente, todos los estudiosos de ella, que dice, cuando hablamos de lo que es una mujer con vestimentas de hombre, haciéndose pasar por hombre, si una mujer hubiera sobrevivido en lo que ella hizo, evidentemente no. Es decir, una mujer se embarca como mujer, se va a América, no tiene ninguna posibilidad, de decir, ninguna, absolutamente ninguna. Es decir, en ese momento, para que veas un poco cómo esta mujer utilizó esa argucia de convertirse en hombre para desarrollar su personalidad y para hacer su vida, es decir, para lograr sus objetivos. Pero se tuvo que hacer pasar por hombre, es decir, para que un poco lo triste que era la vida de una mujer en esta situación, ¿no?, en esta época. Otros interpretan que, claro, cuando ella escribe esas memorias o las relata, las dicta, digamos, lo que quiere es dar importancia a la mujer, es decir, cómo una mujer puede hacer eso, es de alguna forma. O sea, ella es un poco una punta de lanza de la mujer en ese mundo hecho para hombres, es decir, pero ¿cómo lo consigue? Sí, se tiene que disfrazar de hombre, pero que una mujer puede conseguir todos los objetivos que ella consigue. Es un poco también mucha interpretación que le dan autores y le dan investigadores a este personaje. Y luego otro elemento común a este momento histórico, y que muchas veces lo he comentado en los audios, es su condición religiosa. Es decir, era pendenciera, asesinó gente, era una mujer complicada, o sea, muy complicada. Y sin embargo, tenía un sentido religioso de la vida fuera de toda duda. Es decir, siempre hemos hablado, digamos, lo que es la conquista de América y el descubrimiento de América. Es como esa gente iba allí, pero con una capa de religiosidad, de espiritualidad que creemos que la envuelve, que es fundamental para entender todo este proceso. Sí, que nos puede parecer contradictorio, pero en aquella época se vivía así. Y luego esa ambigüedad sexual que tiene Catalina, es decir, cómo durante su vida ya lo relata como enamora a mujeres, es decir, sin ningún problema. Pero bueno, como decía, llegamos al final, ya esas son las últimas cuestiones que se me han ocurrido así de última hora. Y nada, ya lo dejamos aquí, el podcast 83, y espero que el 84 llegue pronto. Y nada, amigos, que espero que os haya gustado, que os haya abierto una vía de conocer a este personaje, ya digo, un personaje peculiar, un audio que nunca lo he hecho, digamos que siempre he tenido para hacerlo, pero como me parecía corto, me parecía bastante escueto, nunca me he decidido y ha sido el momento de hacerlo. Y ya digo, como espero muy prontito estar otra vez grabando y bueno, hablar de historia de España con todos vosotros. Un abrazo enorme de José Carlos. The lodge by the water's still my favorite
place, and I could come every year and it wouldn't change. Memorias de un tambor.